Meditación a la luz del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la primera lectura que la Iglesia en su sabiduría nos invita a reflexionar, a meditar en este día, que es de la profecía de Zacarías, vemos que todo este entorno se desarrolla después del regreso a Jerusalén de aquellos que estuvieron exiliados en Babilonia. Y el profeta instaba al pueblo para la reconstrucción del templo. ¿Qué significa todo esto para un pueblo que estuvo lejos, que estuvo totalmente alejado del templo, de la parte cultual, del momento de las oraciones, del cumplimiento a los mandatos de Dios? Y en este momento cambia esa perspectiva y comienza a gozar de la bendición del Señor, de las promesas mesiánicas, de la perspectiva de esa salvación. El cuarto versículo de este profeta nos narra cómo una vez reconstruido el templo y que el pueblo vuelve a ser fiel al Señor, Dios está con ellos y todos los pueblos se sienten atraídos por la bendición y la felicidad del pueblo de Israel. Es de notar de gran importancia que cada nombre bíblico que termina en EL tiene que ver algo en relación con Dios. Por eso Emmanuel, Rafael, Miguel, Daniel, etc. Y aquí hablamos de la felicidad del pueblo de Israel, pueblo de Dios. Israel. También hoy el Señor nos apremia a través del profeta. No solo ese pueblo que Él escogió en aquel momento, sino también a nosotros, con la intención de reconstruir nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar en ella. Él quiere habitar entre nosotros, cimentándola en Jesucristo, quien es la palabra eterna del Padre, con unos buenos pilares. Es importante tener las columnas que la Iglesia nos invita, ¿sí? Los mandamientos que sirven como también de nutrientes, la palabra de Dios, podríamos decir los sacramentos y la oración. Esos nutrientes nos ayudan de manera muy bonita para poder comprender, meditar, asimilar y poner en práctica lo que hemos recibido. Queridos hermanos, querida familia, hijos de la Madre de Dios, la estructura sólida de nuestra vida, según la voluntad y los mandatos del Señor, es importante solidificarla en su plan, su criterio y su voluntad, porque nosotros formamos su iglesia, la iglesia, este nuevo pueblo de Dios. Dios quiere atraernos a Él, pero también es importante que nosotros queramos ir a Él. Dios está con nosotros. Y como dice el Evangelio de este día, fue Jesús quien tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Jesús, como dice San Juan, ha venido a hacer la voluntad del Padre, porque el Padre lo ha enviado. Y es importante que, como dice también San Juan, que no se pierda uno de lo que me has dado. Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice también San Pablo en la primera carta a Timoteo, y que estos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Más bien, ¿quién es la verdad? Ese mismo Jesús que se adentra en la naturaleza humana para conocerlo, como dice acá, de camino entraron a la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron. Pero yo mismo, de manera particular, yo estoy dispuesto a recibir a Cristo, o yo pongo una barrera y no lo recibo. El pecado como un cadáver, el futuro como un cadáver, el pasado como un cadáver, la preocupación como un cadáver. Hay muchísimos obstáculos que yo pongo para que Jesús no entre en mi vida. Los samaritanos, recordemos que eran los paganos, ¿sí? Y ellos no se llevaban los samaritanos con los judíos. ¿Pero por qué? Porque pusieron un obstáculo para que Jesús no entrara. Yo en mi vida, ¿yo pongo un obstáculo? ¿O estoy abierto para que Jesús camine en mi vida? Que yo sea esa Jerusalén, no la Jerusalén celeste allá en el cielo, donde Él nos espera y todo lo demás, sino hoy, aquí, ahora, palpable. Por eso Santiago y Juan, discípulos de Jesús, como dice el Evangelio, le dicen: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Y Jesús los regaña y caminaron a otra aldea, porque el Evangelio de Jesús debe ser para todas las naciones. Y muchas veces nosotros como cristianos somos obstáculo para que el plan de Dios se haga, para que el plan de Dios se geste no solo en nosotros, sino en las personas que están a nuestro alrededor. Que por intercesión de la Santísima Virgen María nos dé la gracia de tener un corazón bien dispuesto para poder aceptar, vivir y proclamar el señorío de Jesucristo en la Iglesia y en el mundo, a imitación de la Santísima Virgen María. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video.